Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria de pleno de hoy, lunes 8 de enero de 2018, a las 18 horas. Antes de dar comienzo a la sesión ordinaria de pleno de hoy, felicitarles por el año nuevo a todos ustedes y a los ciudadanos del municipio en general, que seguramente nos verán a través de la onda de televisión, y a los que les deseamos un próspero feliz 2018. Espero que este año sea mejor que el anterior para todos en general. Excusamos la asistencia de los concejales del Grupo Socialista, la señora Gutiérrez y la señora Ruiz. Y damos comienzo con el siguiente orden del día. Punto primero, moción Los Barrios si se puede, relativa a las investigaciones de la Fiscalía Provincial de Cádiz sobre delitos de malversación de caudales públicos del Consorcio de Bomberos de Cádiz. Tiene usted la palabra, señor Castillo. Buenas tardes a todos y a todas, y como no, sumarnos a las felicitaciones que ha hecho el alcalde al pueblo de Los Barrios. La moción que traemos a este pleno la traemos porque, aunque es una moción que ya se ha aprobado en la Diputación de Cádiz y en algún que otro ayuntamiento de la provincia de Cádiz, creemos que es positivo que el Ayuntamiento de Los Barrios se sume a esta propuesta, ya que es miembro del Consorcio de Bomberos. El Ayuntamiento de Los Barrios y, por ende, todos los barreños destinamos más de 1 millón de euros a dicho consorcio. Y, al fin y al cabo, como cualquiera, creemos que es positivo que se fiscalice y se sepa dónde va todo el dinero de los impuestos de los ciudadanos. A continuación voy a leer una pequeña exposición de motivos y los distintos acuerdos. La exposición de motivos, pues recientemente ha trascendido a la luz pública algunos detalles de la investigación que ha llevado a cabo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, la UDEF, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cádiz, en referencia a los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude en la contratación pública dentro del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, y por los que se ha procedido, tras recabar todas las pruebas, a la detención de 12 de las 14 personas investigadas por presunta responsabilidad penal. A raíz de la denuncia interpuesta a la Fiscalía en el año 2013 por el Sindicato de Bomberos de Cádiz, SBC, y tras 4 años de investigaciones, se han detectado prácticas irregulares e ilegales en diferentes ámbitos de la gestión, principalmente en los años 2008 y 2014, y que estarían relacionadas con posibles acciones constitutivas de delitos realizadas por funcionarios públicos que ostentan cargos de responsabilidad. Tras dirigirse la causa en el año 2014 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, se recopilaron durante 3 años de ardua investigación policial todo un historial de actos y procedimientos fraudulentos cometidos a priori entre quienes dirigían el Consorcio de Bomberos en ese periodo y los responsables de las empresas contratadas, en beneficio propio y en contra del interés público y de la entidad que, como organismo dependiente de Diputación Provincial de Cádiz y de la mayoría de ayuntamientos gaditanos, le ha supuesto un grave perjuicio económico estimado en más de 7,5 millones de euros. Por todo ello, el Grupo de Los Barrios si se puede presenta el Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios el siguiente acuerdo. 1. Instar al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz a realizar una auditoría externa sobre la RPT, la plantilla y el mapa de actuación desde el 2008. 2. Instar al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz a realizar una auditoría externa sobre la financiación del Consorcio de Bomberos. 3. Instar al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz a realizar una auditoría externa del último 10 años sobre la ejecución del presupuesto. Y dar traslado inminente a los acuerdos anteriores a través de los representantes de esta Diputación Provincial a la Junta General del Consorcio de Bomberos. Como ya he dicho, creemos que esta propuesta la hemos querido traer aquí al Ayuntamiento de Los Barrios, ya que el Ayuntamiento de Los Barrios es un miembro del Consorcio de Bomberos, y creemos que es positivo que se sume a esta petición de claridad y de saber a dónde ha ido el dinero de los vecinos y vecinas de los barrios. Muchas gracias. Intervenciones en este punto por el Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Extender la felicitación del Año Nuevo. Y con respecto a la propuesta, pues vamos a votar a favor. No puede ser de otra manera. Nosotros del Partido Popular pues abogamos por la transparencia sin ningún tipo de complejo y votamos lo que es los 4 puntos a favor sin ningún problema. Señor Puerto, ¿te dejo la palabra?
Muchas gracias. Buenas tardes y feliz año a todas y a todos. Desde el Grupo Socialista hemos planteado una enmienda de adición en este punto, de igual forma que se hizo en el último pleno ordinario de la Diputación Provincial, una enmienda que además fue aceptada por el grupo proponente, que fue el de Cádiz Si Se Puede, y además también fue una enmienda que posteriormente fue votada también por unanimidad por el resto de la corporación. Y una enmienda que tiene como sentido, además del sentido que tiene la propuesta que ha traído el señor Castillo, que tiene como sentido poner en valor la actuación que está teniendo el propio consorcio provincial, su dirección y además su junta general, porque creemos desde este grupo que se está actuando como debe. Ante cualquier indicio de una posible o presunta irregularidad, evidentemente hay que dar la máxima transparencia, hay que estar del lado de la ley, del lado de lo que dictamina la justicia, en este caso tanto la Fiscalía como el Juzgado de Cádiz número 3, y así lo ha hecho el consorcio, con la Junta General del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, cuando por unanimidad el pasado 5 de noviembre se reunió de carácter urgente para tomar una batería de medidas en este asunto, entre ellas la de personarse en el Juzgado de Cádiz número 3 en las diligencias previas contra aquellos imputados por estas presuntas irregularidades que pueden haberse cometido y que están siendo investigadas. Yo creo que es importante también que se apoye que una institución actúe como se está haciendo, y además también ya con la garantía de contar en esta nueva legislatura, como tiene ahora ya el Consorcio Provincial, funcionarios habilitados para realizar esas medidas de control diarias en el uso consuetudinario de su funcionamiento, como puede tener ya y como tienen desde esta propia legislatura. Por eso, sin querer trastocar en ningún momento el carácter de la enmienda de los barrios Si Se Puede, y realizando también la misma acción que se hizo en la Diputación Provincial, proponemos la adición de esta enmienda. Muchas gracias. Señor Alconchel. Muy bien, buenas tardes. Feliz año a todos también, a todos y a todas. Varias cuestiones en torno a esta propuesta. En primer lugar, nos llama la atención entendemos que la moción no respeta la presunción de inocencia, es decir, no son políticos ni personas de este equipo de gobierno las que están siendo investigadas actualmente por este procedimiento, pero nos parece que ni en el propio título incluso de la propuesta se habla de delito y no de presuntos delitos, ¿no? Y nos parece que hay que respetar el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas, ¿no? En otro orden de cosas, destacar también que como miembro, como decía el señor Castillo, del consorcio de bomberos, en este caso en mi persona recae el ser consejero, además nombrado por este pleno del consorcio de bomberos, pues queremos mantener el mismo criterio que tuvimos en esta Junta General que se hace mención en la adición o en la enmienda que presenta el Partido Socialista. Para los que somos miembros del Consejo, y creo que para todo este pleno además, lo más importante en este procedimiento era personarnos, porque realmente no sabemos qué está pasando en el juzgado. No sabemos qué presuntos delitos se están estudiando, no sabemos qué presuntas personas están implicadas en estas cuestiones, y no tenemos una información, simplemente la que nos viene de la calle. Y, hombre, en el ejercicio de nuestros cargos, que somos cargos públicos, hay que ser serios y manejar la información que procede del juzgado. Eso fue una de las primeras medidas la primera medida que solicitamos al presidente del consorcio. Otra cuestión importante que también se trató en esta Junta General y que hay que destacar es que se deberán tomar medidas cautelares en caso de que esa instrucción o de esa instrucción de este procedimiento pues surjan cuestiones que afecten gravemente al servicio. Hay que recordar que el consorcio de bomberos actualmente, de esas personas que presuntamente están siendo investigadas, hay prácticamente, creo que son solo 2 las que están trabajando para el consorcio. Hay nombrado habilitados nacionales, tanto de Secretaría, Intervención y Tesorería, con lo cual esos 3 puestos ya no son las personas que estuvieron en su día en estos puestos. Y además el consorcio cuenta con bastantes profesionales como para que, en caso de que estas investigaciones pues lleven a tomar medidas contra los técnicos, en caso de que estuvieran implicados en estas presuntas irregularidades, pues para que sean sustituidos de las mesas de contratación. Es decir, por un lado, importante la personación del propio consorcio en el procedimiento. La segunda, pues esas medidas cautelares que hayan que tomarlas
pues que vayan con la suspensión provisional o con las medidas que sean de ese personal que ha estado involucrado en procedimientos de contratación. Estamos de acuerdo en la auditoría externa, además creemos que va a ser una consecuencia segura de la investigación judicial, nos está pasando en muchos casos también en este municipio, de investigaciones de situaciones de irregulares de cuentas, que lo primero que te pide el juzgado es que se haga una auditoría externa. Eso nos parece razonable. Y en cuanto al conjunto de resto de auditorías que se piden, como la de la RPT o la de la financiación, pues se entiende por parte de este grupo que tenemos una secretaria habilitada nacional y un intervento habilitado nacional que perfectamente pueden hacer ese trabajo sin tener que ir a recurrir a una auditoría y a gastos externos en un consorcio que a día de hoy pues presenta carencias de tipo material, tanto el equipamiento de los propios bomberos como en los vehículos, y entendemos que se podría hacer por personal de la propia casa y no haría falta hacer contratos externos. No obstante, como digo, nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta de auditoría con las matizaciones que hemos hecho. Nada más. Sí, señor Castillo. En primer lugar, pues agradecer el apoyo lógico, ¿no? Que yo creo que esto, más allá de temas políticos, pues es una preocupación que nos tiene que llegar a todos los grupos. No tenemos tampoco ningún problema en aceptar la enmienda que nos propone el Partido Socialista, por lo cual no habría ningún problema. Obviamente, si se traemos esta propuesta no es porque venga algo de la calle, ¿no? Sino la Fiscalía lo de. Yo creo que tampoco la calle parece que suena que te lo dice un vecino cuando te lo cruza. Yo creo que son instituciones pues bastante importantes, ¿no? También sería lógico y razonable que las instituciones públicas pues tuvieran este tipo de auditorías cada X tiempo y no se tuvieran que estar solicitando ni por ningún grupo político ni por el juzgado cada vez que haya una irregularidad. Haciendo este tipo de auditoría, yo creo que de manera regular todas las instituciones en general no evitaríamos este tipo de actuaciones, ¿no? Y al fin y al cabo también entendemos que es positivo, ¿no?, el tema de la auditoría externa, porque al fin y al cabo la investigación pues se centra en funcionarios propios de consorcio. Entonces estamos hablando que digamos que no es personal externo, que es personal propio de consorcio. Y ni siquiera sabemos, cuando más adelante sepamos hasta dónde llegan estas supuestas irregularidades, hasta qué punto pues se extiende, salpica, o hasta qué punto es importante esta trama o esta supuesta trama, ¿no? Entonces, por eso nuestro grupo, la propuesta va en el tema de la auditoría externa, personas que no tengan nada que ver con el consorcio, porque creemos que va a ser positivo, igual que, por ejemplo, otro tipo de auditorías que incluso aquí hemos aprobado algunas de las empresas municipales, ¿no? Además de que no hayamos tenido esa capacidad dentro de la casa. Y realmente, pues un poco la motivación va a eso, ¿no? En que el ciudadano pues sepa en qué se va el dinero, en que se justifique, más cuando hay este tipo de indicios. Y al fin y al cabo en la rendición de cuentas, que yo creo que es positivo, y más que cuando los ciudadanos pues tienen esta imagen muchas veces real y otras veces irreal, pues de que que las diputaciones, los ayuntamientos al final pues un poco descontrol con los impuestos y con el dinero público, pues aquí se hace y se deshace sin ningún tipo de control. Yo creo que este tipo de iniciativas positivas, más allá que obviamente va a ser juzgado el que derima, ¿no? Pero todo lo que se puede adelantar, todo lo que se puede hacer desde las propias instituciones y en este caso yo creo que independientemente de que en el propio consorcio pues se haya apoyado, como ayuntamiento yo creo que es positivo de cara a los ciudadanos de los barrios, que vea que el ayuntamiento por unanimidad está preocupado por dónde va el dinero, en este caso que se destina al consorcio bombero, independientemente que también estemos de acuerdo en las carencias que manifiesta el portavoz del grupo andalucista en los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, pues agradecer que se vote por unanimidad supuestamente por unanimidad este punto, y nada, que sepamos cuanto antes mejor pues todo lo que ha pasado, ¿no? Y que se limpie el buen nombre del consorcio bombero y de todas las instituciones públicas. Muchas gracias. ¿Hay segundo turno de intervenciones? No hay segundo turno de intervenciones, por lo tanto procederemos a votar primero la enmienda por adición presentada por el grupo del Partido Socialista y posteriormente la propuesta una vez enmendada o no, dependiendo de lo que el Pleno decida. ¿Votos a favor de la enmienda? Unanimidad de la corporación presente. Sobre la propuesta una vez enmendada, ¿votos a favor de la propuesta?
unanimidad de la corporación presente. Pues enhorabuena, muchas gracias. El segundo punto de orden del día, moción del Partido Socialista sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Por el Grupo Socialista. Muchas gracias. Paso a leer la exposición de motivos. Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Señala también la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y a la educación y a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación. El plazo aplicable a los existentes finalizó el 4 de diciembre de 2017. En esa fecha deberían cumplirse las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados y edificaciones, medios de transporte, oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y procesos electorales. Bienes y servicios también a disposición del público por las personas con discapacidad. En pocos días la reforma local del PP cumple 4 años y desde entonces el Gobierno del Partido Popular ha recortado competencias y poder municipal, dejando a las entidades locales sin recursos para poder llevar a cabo su papel y compromiso con los ciudadanos. Olvida el Gobierno que son los ayuntamientos quienes están cumpliendo con creces sus compromisos de estabilidad presupuestaria, impidiéndoles la posibilidad de poder invertir en actuaciones tales como servicios sociales, creación de empleo, políticas públicas, etcétera, y en consecuencia en la incapacidad de las entidades locales de poder cumplir, entre otros, los objetivos de accesibilidad. Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido trabajo y, sobre todo, esfuerzo presupuestario. El Gobierno de España no ha planificado adecuadamente las actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico. El resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni medios de transporte, ni oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del público ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida para ello. Por todo ello, este Grupo Municipal presenta para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente moción, instando al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. En primer lugar, elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses en todos los ámbitos para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de 1 año. El Gobierno presentará este calendario ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. En segundo lugar, dotar en los próximos presupuestos generales del Estado una partida destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario. Y en tercer lugar, crear un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal por el cual del presupuesto ejecutado en obras públicas, infraestructuras y en sociedad de la información, un 1% se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas. Esta moción la está lanzando el Partido Socialista por los diferentes municipios de España, teniendo en cuenta que ya se ha pasado ese plazo que marcaba la propia ley que creó el Gobierno del Partido Popular en 2013. El plazo del 4 de diciembre de 2017 ya se ha cumplido y desafortunadamente no se ha hecho nada ni se ha puesto ningún modo de financiación concreto y extraordinario para este tema tan importante para los ciudadanos y ciudadanas afectadas de alguna situación de discapacidad. Por eso creemos importante y necesario el pronunciamiento de
este Pleno y, sobre todo, en un momento como el de ahora, en el que todavía el Gobierno central no tiene aprobados los presupuestos, y sería, yo creo que la ocasión es importante y extraordinaria también para que hiciera caso a lo que estamos diciendo los socialistas con esta moción, que esperamos tenga el apoyo de todos. Muchas gracias. Intervenciones en este punto. Señor Castillo, tiene usted la palabra. Sí, desde nuestro grupo no tenemos ningún inconveniente en aprobarla, pero sí tenemos una duda en el sentido, cuando se habla de elaborar el calendario de las actuaciones, entendemos que a nivel local sería el equipo de gobierno el que conoce mejor que nadie, más que el gobierno, digamos, de la nación, las carencias o las barreras arquitectónicas del municipio, ¿no? Entonces, ahí sí teníamos dudas y nos gustaría que se nos aclarara sobre quién elabora ese calendario, ¿no?, de actuaciones, y cómo se elabora ese listado de actuaciones, o que se le pida al equipo de gobierno si ya lo tiene, se elabora a nivel local. Entendemos que, bueno, que es quien tiene toda la información del día a día, ¿no?, y de campo. Y también nos gustaría que en este tipo, cuando se comenta el tema de la partida destinada a la financiación, imagino que será una partida de los presupuestos generales que va a ir a los municipios. Tampoco nos queda muy claro en ese sentido. También nos gustaría porque se nos aclarara en el segundo turno de intervenciones, ¿no? El tercer punto, pues sí, se nos queda un poco más claro, pero nos gustaría eso, saber si esto va dirigido, digamos, al gobierno central o va enfocado más al gobierno local, que sí entendemos que tiene más la información, que es el que hace las obras realmente en el municipio, ¿no?, de actuación. Y en ese punto sí tenemos alguna duda. Realmente entendemos el fondo, entendemos el espíritu de la moción, pues no tenemos ningún problema, pero sí nos gustaría que se nos aclararan esas cuestiones que planteamos. Muchas gracias. Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, vamos a ver. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Nosotros todo lo que sea pedir, independientemente al gobierno que sea, del color que sea, de la administración que sea, nosotros vamos a votar a favor. Lo que sí no estamos de acuerdo es con la exposición de motivos. Porque creo que falta la verdad, en el sentido de que si partimos del año 2011, es decir, vamos a hablar, os voy a exponer, de cuando el Partido Socialista dejó el Gobierno de la Nación. A finales del 2011, la dispersión normativa en el ámbito de discapacidad causaba una gran inseguridad jurídica. No se había adaptado, además, la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y no se estaba teniendo en cuenta en ella el enfoque previsto en relación a los derechos de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica. El Gobierno anterior derogó las medidas estatales de fomento de empleo de las personas con discapacidad, el Real Decreto Ley 3/2011 del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, la deuda acumulada de las comunidades autónomas y las administraciones locales con las entidades del tercer sector puso en riesgo la viabilidad de las asociaciones y, por ende, la atención directa a las personas con discapacidad. En Andalucía, hasta un año de retraso. La deuda acumulada, a finales del 2011, en el manifiesto publicado con el motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, lamentó los recortes sociales llevados a cabo por parte del Gobierno anterior durante los 3 o 4 años anteriores. Han venido produciéndose en los últimos 3 o 4 años reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad del servicio y dispositivos de apoyo y atención directa a hombres y mujeres con discapacidad y a sus familiares, sobre todo los gestionados por estructuras del tercer sector, señaló CERMI. Como sabrá usted, señor Puerto, en España hay 3,9 millones de personas con discapacidad, es decir, el 8,5% de la población. Y el Gobierno de la Nación pues ha hecho diversas reformas. En ellas, por ejemplo, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, el 3 de diciembre de 2013. Se supera así el concepto asistencial de décadas pasadas. Las personas con discapacidad pasan a ser objeto de tratamiento y protección social o a ser considerados ciudadanos libres y tutelares de derecho. Por primera vez se incorpora su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo. Además, este Gobierno ha elaborado, y lo digo porque parece que el Partido Popular, además que hace recortes, y para el Partido Socialista, y que no hacemos absolutamente nada, se ha realizado un plan de acción del 2014 al 2020 sobre la estrategia de discapacidad, dotado en más de 3.000 millones de euros y compuesto por 96 medidas, y además que se articula en 5 ejes de actuación: igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía.
Dentro de estos 5 ejes, bueno, pues se han realizado campañas informativas dirigidas especialmente a pequeñas y medianas empresas. Otro de los objetivos del plan se encuentra en la priorización de la igualdad y la erradicación de la discriminación. Es un principio transversal del plan y se compone de líneas de trabajo destinadas a reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de la pobreza. Además, se ha fomentado el desarrollo de la vida independiente. Requiere así que consta el plan poner a disposición de personas con discapacidad y de su familia una serie de ayudas a través de los planes estatales que les permitan llevar a cabo ajustes en sus viviendas para favorecer su accesibilidad y autonomía en las mismas. Accesibilidad que no se limita solo a superar barreras arquitectónicas, sino que se extienda al acceso de tecnología de la información, tal como usted también solicita en su propuesta. Hay una reforma fiscal que piensan las personas con discapacidad, también la ha hecho el Gobierno del Partido Popular, que introduce un fuerte aumento de los mínimos por discapacidad del contribuyente, lo que hace que estas personas noten aún más la bajada del IRPF. En concreto, el mínimo por discapacidad del contribuyente es de 3.000 euros anuales, más 29,5%, de 6.000 más 29,5%, y en caso de personas que acrediten requerir ayuda de terceras personas o movilidad reducida, y de 12.000 euros si se acredita un grado igual o superior al 65%. En el fomento del empleo, la estrategia de emprendimiento y empleo joven, como usted sabe, la tarifa plana para jóvenes autónomos, que estamos hablando de una cuota de la seguridad social mínima de 50 euros durante 6 meses cuando se dan de alta como autónomos. En el caso de menores de 35 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tal reducción se aplica durante 12 meses desde la fecha de alta. Esta reducción se puede enlazar posteriormente con una bonificación del 50% en la misma cuota durante 5 años. También es una medida que ha realizado el Gobierno del Partido Popular. Las medidas de acción positiva, la reserva del 7% de plazas de formación sanitaria especializada, incremento del 5 al 7% del cupo para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo para el personal del Servicio de Administración de Justicia, la Ley 1/2013 del 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, el Plan Integral de Atención a Menores de 3 años en situación o riesgo de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además, señor Puerto, con respecto a la creación de empleo, como usted sabrá, el Gobierno del Partido Popular ha creado los presupuestos generales del Estado de 2016 incrementan el límite de compatibilidad entre la pensión no contributiva a los que acceden las personas con discapacidad y los ingresos derivados de una actividad laboral. Es decir, hemos hecho mucho. ¿Se puede hacer más? Por supuesto. Yo soy el primero que le voy a apoyar su propuesta precisamente porque tenemos que conseguir mejorar todavía, sobre todo a estas personas que tienen esta discapacidad, porque son muchos los españoles que lo sufren. Pero es que en el periodo de 2012 al 2016 la contratación de personas con discapacidad ha aumentado un 64%. Yo creo que son datos significativos. La oferta de empleo público de 2016 reserva el mayor número de plazas para personas con discapacidad de toda la historia. Tampoco lo ha hecho el Partido Socialista en los años que ha estado gobernando en este país. Y los resultados, pues que el Gobierno ha garantizado la atención a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Gracias a la inyección de 3.000 millones de euros del Estado dentro de los mecanismos de pago a proveedores, hemos posibilitado la supervivencia, señor Puerto, pues de muchas entidades sociales que la Junta de Andalucía, por ejemplo, donde usted gobierna, donde gobierna el Partido Socialista, le debía más de un año, como decía, en factura, como decía anteriormente. El Gobierno ha dado un fuerte impulso a la generación de empleo entre las personas con discapacidad. En España hay ya 225.000 afiliados a la Seguridad Social con alguna discapacidad y el empleo entre personas con discapacidad aumenta el triple que entre la media nacional. En concreto, la afiliación crece a un ritmo del 9%. Por lo tanto, señor Puerto, le vamos a aprobar su propuesta. No tenemos ningún inconveniente, lo único que es cierto que en la exposición de motivos, ustedes dicen que es momento para los presupuestos generales del Estado, que no están todavía, de introducir esa partida. Yo estoy de acuerdo, pero que sepa usted que precisamente este portavoz ya son muchas veces las que usted solicita que los presupuestos generales del Estado, que hay que pedir, el corredor ferroviario, que hay que pedir. Vamos a ver lo que hace el Partido Socialista en los presupuestos generales del Estado, porque voy a ser yo quien le recuerde a usted todas las peticiones que está haciendo usted a los presupuestos generales del Estado y lo que va a hacer su partido a nivel nacional, que espero que sea apoyar a esos presupuestos para que salgan todas estas medidas, las que usted propone y las que nosotros hemos votado a favor. Muchas gracias. Sí, ha cedido usted el tiempo, pero tiene usted la palabra, señor. Muchas gracias.
Hombre, señor Gil, no hable usted del corredor ferroviario. Que un representante del PP hable del corredor ferroviario ya roza lo bochornoso. Pero no voy a entrar ahí porque este es un tema también suficientemente importante como para no desviar la atención. Mire usted, señor Gil, yo no le voy a discutir, no voy a entrar a discutirle los datos que usted ha dicho, porque si usted lo ha dicho creerá y estará seguro que son ciertos. Pero también es cierta la exposición de motivos que tira esta moción. ¿Por qué? Porque es que se trata de un compromiso que el Gobierno central, dirigido por su partido, no ha cumplido. Y además un compromiso que se autoimpuso su propio gobierno, es decir, se lo autoimpuso el propio gobierno del Partido Popular cuando en noviembre de 2013 saca el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, regulando los plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad, unos plazos que su gobierno no ha cumplido. Se lo autoimpuso su propio gobierno y 4 años después no lo ha cumplido. Y eso es tan cierto como cualquier cifra que usted haya podido decir antes. Es patente y además las personas con discapacidad lo sufren. Así nos lo han comentado además la propia asociación de discapacitados de nuestro pueblo a los que les presentamos la moción. Una moción además que me parece que es bastante ponderada y bastante moderada en el sentido de decir no está pidiendo la luna, está exigiendo además trabajo, está exigiendo en primer lugar un calendario, y ahora se lo explicaré, señor Castillo, que señale, ya que han tardado 4 años en no hacer nada, por lo menos se le da un año más de plazo, pero no para que no haga nada, sino para que realmente cumplan con lo que han dicho y señalen en un calendario de actuación todo lo que van a hacer para cumplir esos requisitos y esos compromisos de garantizar las condiciones básicas de accesibilidad. Porque está muy bien que el Gobierno central de su partido, señor Gil, facilite, como usted ha dicho, por poner un ejemplo, el empleo público en los discapacitados. Está muy bien que una persona con algún problema de movilidad física tenga derecho y pueda acceder a ser, por ejemplo, funcionario de Hacienda. Magnífico. Pero a lo mejor ese funcionario de Hacienda no puede acceder en condiciones a su puesto de trabajo, pero acceder a su puesto de trabajo en el día a día, señor Gil, superando barreras arquitectónicas que su gobierno en el edificio de Hacienda no ha hecho, no ha eliminado, porque no se ha hecho absolutamente nada. Eso es lo que dice esta moción y eso es lo que se exige. El calendario, señor Castillo, es el calendario para el Gobierno nacional. ¿Por qué? Porque hay situaciones, ubicaciones y cuestiones que son competencia directa del Gobierno nacional, que es el primero que tiene que dar ejemplo. Como por ejemplo una estación de tren que depende de Adif, o como por ejemplo una oficina de Hacienda que puede ser de titularidad pública y además de titularidad nacional. Por eso es el calendario no solo en la eliminación de barreras, sino en todas y cada una de las medidas que se contemplaba en esa nueva ley que no se han cumplido. Y en segundo lugar, a partir de ahí, evidentemente, dotar en los presupuestos del Estado, ya que el Gobierno lo está haciendo en los sitios que dependen directamente de él, ayudar a los ayuntamientos a que también hagan ese esfuerzo, que ya cada ayuntamiento lo hace como considera conveniente o oportuno, etcétera, porque cada ayuntamiento hace lo que buenamente considera en cada uno de sus municipios. Pero si tienes un gobierno central que además de marcar unos plazos, además de exigir unos mínimos, además también da un plan extraordinario de financiación de carácter finalista para conseguir garantizar la accesibilidad en los espacios públicos, sean locales, sean nacionales o sean de lo que sean, yo creo que es una buena medida que además se saca de la propia ley, es mejorar lo que el propio gobierno del Partido Popular se comprometió cuando sacó adelante esta ley. Por eso le digo, señor Gil, que no es ningún disparate esta moción, simplemente se le está diciendo al gobierno de su partido, al gobierno que nos gobierna a todos en este Estado, que cumpla ese compromiso y que ya se le han pasado 4 años, por lo menos que no se le pase ni uno más y que empiece a demostrarlo con hechos. Muchas gracias. Si hay segundo turno de intervenciones. Usted no ha intervenido. Pues tenía que haber intervenido usted antes que el señor Puerto. Me he confundido yo. Tiene usted la palabra. Bien, yo seré breve. Nuestro grupo va a votar a favor de la propuesta
Y respondiendo también un poco a la cuestión que planteaba el señor Castillo, decir que efectivamente los ayuntamientos tenemos competencia también para eliminar este tipo de barreras arquitectónicas. En este caso, nuestro municipio, bueno, igual que creo que casi todos los municipios, todo lo que son obras nuevas ya vienen adaptadas a la ley de accesibilidad, todas las obras de rehabilitación también se adaptan a la ley de accesibilidad y además hay obras puntuales para mejorar la accesibilidad a edificios públicos o accesos que son demandados por los vecinos. Y la clave, y yo creo que ahí estoy de acuerdo con el señor Puerto, es la financiación. Es decir, si tenemos financiación, si el Gobierno central hace un esfuerzo en financiar este tipo de obras, pues podremos conseguir más rápidamente el objetivo de que nuestros pueblos estén perfectamente adaptados, ¿no? Muchas gracias. Ahora empezamos el segundo turno de intervenciones. ¿Hay segundo turno de intervenciones? Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, señor Puerto, yo entiendo que usted quiera desviar la atención. No, yo que ya le digo que le voy a aprobar la propuesta, que no tenemos ningún inconveniente. Que usted se alarma. Además, este grupo ha hecho modificaciones, le ha exigido al equipo de gobierno actual que haga. Y además, me acuerdo de los primeros presupuestos, hablamos de obras de especial relevancia en el municipio, barreras arquitectónicas que deberían de ser quitadas y que tenía que trabajar el ayuntamiento en sí. Que hay que pedirle al Gobierno de la Nación, se lo vuelvo a repetir, que no tengo ningún inconveniente. A mí lo que me asombra es cuando usted dice, no hable del corredor ferroviario. Mire usted, ¿qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en el corredor ferroviario en los años que ha gobernado? Y habla usted, se da usted puñetazo en el pecho con esta moción, que ha hablado con la Asociación de Discapacitados. Pues dígale usted a la Asociación de Discapacitados en el 2011 cuánto dinero dejó el Ayuntamiento de los Barrios en dependencia, que además creo que la tutelaba su compañera Pilar Olivares, por valor de 1 millón de euros. No lo pagaban. No lo pagaban, servicios subvencionados por la Junta de Andalucía. ¿Habla usted de las listas de espera de 2 años de dependencia? ¿Habla usted de la lista de espera en sanidad que tenemos en este municipio, en rehabilitación? Usted viene a decir que sí, que yo se lo apruebo, que no tengo ningún problema, pero usted no me diga a mí, me vaya a enmendar usted la plana en la exposición de mi motivo, con lo que dice aquí, el Gobierno del Partido Popular no cumple. El 17 de diciembre cumplió el plazo, estamos a principios de enero. Pues mire usted, a lo mejor el ritmo de inversión que tiene que haber en este municipio o en el país, precisamente por la continua parálisis que tiene el Gobierno de la Nación muchas veces, por culpa del Partido Socialista, en la situación en la que está la actualidad política a nivel nacional, como hemos tenido 3 elecciones. Todo eso repercute, señor Puerto. A la hora de hacer un presupuesto, el Gobierno de la Nación pues tiene muchos problemas porque no tiene apoyo. Ustedes ponen una lista de a los Reyes Magos, yo quiero esto, esto y esto. A ver si usted ahora, cuando llegue su partido en los presupuestos del Estado, apoya todas estas medidas y apoya unos presupuestos de ámbito estatal que son tan importantes no solamente para los ciudadanos de los barrios, sino para el conjunto de la nación española. ¿Se lo voy a votar a favor? Estoy de acuerdo. Hay que pedirlo. Se tiene que cumplir. 4 años no, se tiene que hacer el primer año. Pero, hombre, no venga usted dándose puñetazos en el pecho, porque de incumplimiento el Partido Socialista puede, en este pueblo, bueno, para escribir la Biblia. A nivel nacional, bueno, pues imagínese cómo dejaron este país en el 2011. Muchas gracias. Señor Conchero, no interviene. Tiene usted la palabra. Señor Gil, cálmese que se pone usted muy nervioso y ya empieza usted a mezclar churras con merinas. En primer lugar, yo no me he dado ningún puñetazo en ningún sitio. En segundo lugar, yo me he dedicado a hablar únicamente de esta moción, del incumplimiento del Gobierno central en la propia ley que el propio Gobierno creó hace 4 años y pico, y que el plazo máximo que se puso cumplía el 4 de diciembre y ya se ha pasado, es decir, no se ha hecho lo que se debía haber hecho en estos 4 años, y además exigírselo mediante un plan con coherencia y mediante un plan organizado. Y dentro de los golpes de pecho, entonces yo esos puñetazos en el pecho no me he dado ninguno, yo no soy ningún gorila, señor Gil, y mucho menos por haber ido a hablar con los que desgraciadamente mejor entienden esto, que son los que sufren diariamente esas barreras arquitectónicas. Y, hombre, hablando de un tema nacional, hablando de una moción, es verdad, una moción de carácter nacional de mi partido, qué mejor forma de entenderla que no solo leer el argumentario que nos puedan mandar, sino irla a comentar y hablar directamente con los principales protagonistas y, en este caso, con los que tenemos más cercanos. Evidentemente, no voy a ir a hablar con la Asociación de Discapacitados de Coria del Río, que no tendría ningún problema. Iré a hablar con la de nuestros vecinos, que es la que tenemos aquí en los barrios.
barrio. Y lo haré con este colectivo y lo haré con cualquier colectivo que crea conveniente, siempre que me apetezca y siempre que lo vea así, señor Gil. Y si a usted eso le parece un puñetazo en el pecho, pues usted tiene un concepto muy raro de la política, pero bueno, allá usted. Y por cerrar un poquito también otro tema dentro de los dispersos que ha estado usted en su intervención, intentando sacar diferentes cuestiones, todas menos la relacionada con este asunto. Usted, es que en el corredor ferroviario decía usted, ¿qué ha hecho el presidente? Bueno, hay una diferencia de inversión de 200 millones de euros entre cuando gobernó el Partido Socialista y cuando han estado gobernando ustedes. Una diferencia de inversión de 200 millones de euros. Insuficiente, que tendría que haber sido más, que tendría que estar ya terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un gobierno anterior invirtió más de 200 millones de euros en la vía y su gobierno, hasta ahora, ha invertido prácticamente una miseria en comparación con el coste total de lo que requiere el compromiso de tener ese corredor, que nos beneficiaría a todo el campo de Gibraltar antes de que acabe el 2020. Después nos hacemos muchas fotos con traviesas, pero la realidad es la que es. Muchas gracias. Bueno, no hay más turno de intervención en este punto. Yo no iba a intervenir, pero al final es que ustedes hablan unas cosas que me pone a mí también en una situación bastante complicada. Evidentemente sí queda claro que es una propuesta para salvar las barreras arquitectónicas en el Estado y que este ayuntamiento, como bien ha explicado el señor Alconchel, estamos trabajando desde nuestro ayuntamiento para eliminar barreras arquitectónicas. No hay obra que hayamos ejecutado que no conlleve esa eliminación de barreras arquitectónicas, incluso actuaciones puntuales, ¿no? Como por ejemplo la rampa de la trasera del campo de fútbol San Rafael, o por ejemplo lo que estamos haciendo, la obra de reforma del ayuntamiento, que va a permitir accesibilidad a todos los rincones municipales. Hay una cuestión básica en todo esto, y es que bueno, eso es un trabajo que a todos nos compete, a todas las administraciones públicas. Si tenemos dinero es mucho más fácil hacerlo que si no lo tenemos. Y hombre, yo he intervenido más que nada por el tema del tren. O sea, que escuchar al Partido Socialista, el Partido Popular, hablar del tren en el campo de Gibraltar después de una vía férrea que tiene más de 100 años, tiene narices. Las traviesas que tenemos puestas en la vía férrea tienen 100 años, las de madera. Y es verdad que el señor Andaluces se hace fotos cada vez que viene una traviesa nueva de la obra que se va a hacer, pero también es cierto que esa obra lleva 10 años sin ejecutarse. Es una obra que se presupuestó en el gobierno del Partido Socialista y se está ejecutando ahora con el Partido Popular. Es decir, que no se echen flores ninguno, que esto es una barbaridad. Y que, a pesar de la obra que se va a hacer, todavía no tendremos la electrificación de la vía, ni el ancho europeo, que lo que vamos a tener es un ancho de vía ibérico que esta traviesa permitirá que en su día se ponga el ancho de vía europeo, que ya veremos a ver cuando llegue aquí. Sí, me parece una barbaridad, pero además que es mucho más grave todavía, el agravio comparativo. El corredor mediterráneo, que es el que va pegado a la costa, lleva gastado ya, entre inversiones de los gobiernos del Estado del Partido Socialista y inversiones del Estado del gobierno del Partido Popular, más de cerca de 4.000 millones de euros. Y el corredor central, que es el que a nosotros realmente nos interesa, porque si llega primero el corredor mediterráneo, el puerto de Valencia va a competir con el puerto de Algeciras, como siempre tirando para arriba de la falda, como he dicho en muchas ocasiones, o de la falda escocesa, ¿verdad? Al final va a resultar que se va a beneficiar más aquella zona. ¿Cuál es la diferencia? Que el peso político que tiene esta comarca en el gobierno central, tanto si gobierna el PP como si gobierna el PSOE, es nulo. Sin embargo, el peso que tiene Valencia siempre ha sido mayor que el del campo de Gibraltar. Históricamente, hasta el dinero de los beneficios del puerto de Algeciras se iban destinados a mejorar la entrada del puerto de Valencia. Pero bueno, ese tipo de cuestiones son historias. Por eso es que escuchar hablar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista del tren en el campo de Gibraltar, a mí me pone los vellos como escarpias, porque al final este tema sí que no puede ser arma arrojadiza entre dos partidos. Tiene que ser un tema de unión unánime de todos los ciudadanos del campo de Gibraltar y de preocupación constante de todos. Vamos a dedicarnos a trabajar de una vez por todas para sacar el tren y que venga como se merecen los ciudadanos de esta comarca y que nuestras potencialidades se conviertan en realidades, pero no lo utilicemos como arma arrojadiza, porque los dos tienen evidentemente mucho que callar al respecto. Bien, estábamos hablando del punto segundo, moción del PSOE sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. ¿Votos a favor de la propuesta?
unanimidad de los 19 concejales que estamos en el Pleno. Punto tercero, propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana relativa al expediente de concesión de honores, distinciones, títulos de vecindad y ciudadanía 2018 en reconocimiento a vecinas y vecinos y colectivos del municipio por destacar diferentes disciplinas. Tiene usted la palabra, señor secretario, para leer la parte dispositiva. La Comisión Informativa de Bienestar Social, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de enero de 2018, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de la concejal delegada de Participación Ciudadana de fecha 5 de diciembre de 2017, de la que procederé a leer la parte dispositiva. Primero, acuerdo inicial para la concesión de honores y distinciones en relación a las siguientes candidaturas de título de vecindad y de acuerdo con el reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios. Segundo, para la tramitación del expediente se designa como instructora a doña Elena Andrade González, concejal delegada de Participación Ciudadana, como miembro de la corporación, y a don José Antonio Clavijo, funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios, como secretario. Y tercero, continúese el presente expediente por los trámites oportunos, tal y como dispone el artículo 30 del citado reglamento de honores y distinciones, tras los cuales deberá emitirse por el instructor propuesta de resolución que se expondrá en el tablón de anuncios del excelentísimo Ayuntamiento y en el portal de transparencia para su adecuada constancia y publicidad, y el Ayuntamiento Pleno adopte definitivamente la resolución que procede. Muchas gracias. Con respecto a este punto, destacar el expediente bastante completo, que tiene 121 páginas, que tienen todos ustedes a su disposición. No se han hecho públicos los nombres por respeto, en este caso, a los nominados. Hay que esperar la aceptación también por parte de todo y cada uno de los miembros, de las personas, de los ciudadanos del municipio, de los colectivos que han sido propuestos para estos reconocimientos. Y como no puede ser de otra manera, agradecer a todas aquellas asociaciones vecinales y colectivos del municipio que han participado en la elaboración de esta propuesta, y como no también al servicio, a los trabajadores municipales, a la delegación de Participación Ciudadana, porque conlleva un trabajo bastante arduo el poder traer este tipo de expedientes al Pleno. Venimos con tiempo suficiente para poder llegar al 28 de febrero dentro de los trámites ordinarios. Saben ustedes que hay un periodo de alegaciones y de exposición pública, y por lo tanto, una vez que se apruebe provisionalmente esta propuesta, pues se llevará a exposición pública y a ver qué es lo que nos dicen los vecinos al respecto. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones. Procedemos a la votación de la propuesta del punto tercero. Propuesta de la concejala delegada de Participación Ciudadana relativa al expediente de concesión de honores y distinciones, títulos de vecindad y ciudadanía 2018 en reconocimiento a vecinos y vecinas y colectivos del municipio por destacar en diferentes disciplinas. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación, de los 19 concejales presentes. Muchas gracias y enhorabuena a los propuestos. Punto cuarto, propuesta de la concejala delegada de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para la aprobación del plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista en espacios abiertos Villa de los Barrios. La parte dispositiva, señor secretario, por favor. La Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de enero, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana de fecha 2 de octubre, cuya parte dispositiva paso a leer. Primero, aprobar el plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista en espacios abiertos Villa de los Barrios. Segundo, el presente acuerdo, junto al plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista en espacios abiertos Villa de los Barrios, se remitirá al Servicio Provincial de Protección Civil y Emergencia, delegación del Gobierno de la provincia de Cádiz. No sé si el señor concejal quiere dar algún detalle del plan. Tiene usted la palabra. Bien, buenas tardes. El plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista en espacios abiertos en los barrios tiene el carácter de plan de emergencia y constituye el instrumento normativo mediante el que establece el sistema orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación para hacer frente a las emergencias ante el riesgo de atentado terrorista que se puede presentar en el ámbito del término municipal. Con ello se establecen las directrices generales que permitan asegurar la...
que permitan asegurar la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los distintos dispositivos preventivos en caso necesario, entendidos estos como el conjunto de acciones llevadas a cabo con anterioridad a que se materialice un atentado terrorista con el objetivo de evitar que se produzca. Del mismo modo, si llega a producirse dicho plan, ayudará a responder adecuadamente ante tales acontecimientos, desembocando por consiguiente en la minimización de sus consecuencias. Surge la necesidad de adoptar nuevos espacios, nuevos específicos dispositivos de seguridad que puedan dar una respuesta al riesgo y posibles ataques terroristas frente al objetivo indiscriminado y susceptible de producir un gran número de víctimas. Las medidas contenidas tienen por objeto la vigilancia y la protección de los espacios abiertos, así como aquellos lugares donde se puedan producir congregaciones de personas por diversos motivos, lúdicos, festivos, ocio, deportivo, cultural, etc. Con todo ello se busca poder identificar el riesgo y amenaza contra lugares con alta concentración de personas y contra infraestructuras críticas para poder tener una adecuada respuesta en el ámbito preventivo y una correcta reacción en caso de que se materialice. Las funciones básicas del plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista son las siguientes: garantizar la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencia por atentado terrorista dentro del territorio del municipio, atender las emergencias ante el riesgo de atentado terrorista que se produzca en el término municipal de los barrios, posibilitar la coordinación y dirección de los servicios médicos y recursos intervinientes, optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación, garantizar la conexión con los procedimientos y planificación del ámbito superior, preparar a los organismos y entidades para las actuaciones previstas gracias a la información, formación y ejercicio de adiestramiento en el periodo de la implantación, establecer los sistemas de colaboración con las organizaciones y otras administraciones locales incluidas en su entorno o ámbito territorial, zonificar el territorio en función del riesgo y las posibles consecuencias de los atentados terroristas, delimitar áreas según posibles requerimientos de la intervención y despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia. Prever la organización de grupos locales para la prevención y primera intervención contra atentados terroristas en los que podría quedar encuadrado personal voluntario o fomentar y promover la autoprotección. Establecer medidas de información y formación a la población sobre el riesgo de atentados terroristas, así como sobre las medidas de autoprotección a utilizar en caso de emergencia por atentado terrorista. Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las actividades previstas. Tomar medidas de prevención que se ensayarán en simulacro para evitar que una amenaza o riesgo de atentado se materialice, que se conozcan las normas de actuación en caso de que produjera un atentado y se conozcan quiénes son los coordinadores de la zona y tareas específicas, revisar periódicamente todos los medios de protección para garantizar su buen funcionamiento si hubiera que activar el plan, organizar las tareas que cada coordinador deberá tener claras las vías de evacuación, tanto las principales como las alternativas. Y nada más, y felicitar sobre todo y agradecer el gran trabajo que ha hecho el coordinador de Protección Civil, don Miguel Ángel Ríos, en este plan local. Sí, muchísimas gracias y también igualmente ratificar la felicitación y el agradecimiento al técnico que ha preparado este plan de emergencia, que tenemos que estar evidentemente todos preparados ante cualquier tipo de riesgo de atentado terrorista y que ya estamos trabajando en esto y de hecho en esta cabalgata pues ha funcionado bastante bien. Sobre esta propuesta, ¿alguna intervención? Tiene usted la palabra, señor Puerto. Desde este grupo, conociendo como conocemos en profundidad el trabajo que hace Miguel Ángel en el desarrollo de planes de emergencia como este ha sido otro más de los muchos que ya ha realizado para este ayuntamiento, darle la enhorabuena y destacar la suerte que tenemos también en este ayuntamiento de contar con técnicos como él, cuya labor ya no solo es reconocida a nivel local, sino que también dentro de su rama es conocido y reconocido por la gran calidad que tienen trabajos como este, del que al final esperemos que
nunca tengamos que verlo puesto en práctica, pero trabajos como este al final se benefician todos los ciudadanos de él. Muchas gracias. Hay una intervención más, no intervenciones. Procedemos a la votación de la propuesta del punto cuarto del orden del día, propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil para la aprobación del plan de actuación local ante el riesgo de atentado terrorista en espacios abiertos de la Villa de los Barrios. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación. Buena tarde llevamos hoy de unanimidad. Ojalá sigamos así.